Bueno, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, hacía un par de semanas que no subía nada, porque esto de la cuarentena también nos cansa y mejor me pareció dar un poco de descanso. Pero bueno, hoy vamos a retomar los videitos y las clases. Hoy vamos a hablar de Marx, de Karl Marx, Carlos Marx, Karl Heinrich Marx, Carlos Enrique Marx, como le quieran llamar. Bueno, no sé si se acuerdan que si vinieron siguiendo el hilo, estábamos hablando de Durkheim, que bueno, Durkheim fue como el principal sociólogo académico, fue el padre de la sociología, cuyo impronta, digamos, era más bien el orden, mantener el orden, estaba preocupado por el orden social, por la anomia que se había generado con esto de la modernidad, que era como la ausencia de normas, las normas estaban medio raras ahí, no había como una regulación social clara, entonces le interesaba generar como un nuevo orden, digamos, un nuevo orden social que mantenga a la sociedad unida, unificada. Entonces la sociología surge desde el lado de Durkheim y de la academia, más bien como una sociología del orden. Pero también hay una contracara que es todo el tema del marxismo, digamos, la escuela de Marx, que también es uno de los tres sociólogos clásicos. Durkheim, Marx y Weber son los tres clásicos de la sociología. Y Marx, por el contrario, más que estar preocupado por el orden, es más bien un sociólogo que analiza el conflicto social y cuya teoría se basa en la lucha de clases. Bueno, ¿por qué lucha de clases? La lucha de clases se refiere a un enfrentamiento antagónico entre clases sociales. ¿Cuáles son las clases sociales que existen en el capitalismo según Marx? O sea, después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, se termina el feudalismo, digamos, se da por sepultado la economía feudal y empieza lo que es lo que hoy conocemos como el capitalismo, la modernidad y todo eso. Bueno, ¿en qué consiste el capitalismo? Básicamente, según el esquema de Carlitos Marx, hay dos clases sociales, dos fundamentales. Una es la burguesía o la clase dominante o los capitalistas, como les quieran llamar, que son los que tienen los medios de producción. Es decir, los dueños de la fábrica, los dueños de las empresas, los dueños de las maquinarias, los dueños de las tierras, tienen los medios de producción. O sea, ellos tienen la gallina de los huevos de oro, por decir de alguna manera. Tienen el secreto ahí del éxito, digamos. O sea, son la clase dominante porque tienen los medios de producción, ellos son los dueños de los medios de producción y no se los prestan a nadie. Entonces, son la clase dominante, la burguesía. Son un porcentaje chico de la población, pero son los que tienen los medios de producción. Acuérdense de eso. No es que son, no, o sea, sí, son los más ricos por lo general, pero lo que diferencia a un burgués de un proletario es que el burgués tiene los medios de producción y el proletario, que ahí me meto en la segunda clase social, o sea, acuérdense que hay dos clases sociales, la burguesía, que serían los empresarios, capitalistas, dueños de los medios de producción, y el proletariado, que ¿quiénes son el proletariado? Los trabajadores y trabajadoras del mundo, proletarios del mundo unidos, decía nuestro amigo Carlitos Marx. Bueno, los proletarios y las proletarias y les proletarias son la gente que trabaja, los que son contratados por los burgueses. ¿Por qué? Porque los proletarios no tienen nada para vender, solo su fuerza de trabajo. O sea, no sé, una persona que no es hija de un empresario, suponete, termina la escuela secundaria, si tuvo la suerte de poder asistir, y es largado al mercado laboral y bueno, lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo. Entonces busca ser contratado por un burgués, por un empresario que le pague un sueldo. Eh, bueno, aunque ese trabajador sea el que genera toda la riqueza se la queda el burgués. Bueno, a Marx no le cabía esto, no le cabía el capitalismo para nada. El chabón era un hater del capitalismo, podríamos decirle, para hablar con una terminología actual. Entonces toda su vida se preocupó por escribir, primero por analizar y por entender cómo funcionaba el capitalismo y después también por buscar una forma de superarlo, de llegar a otro sistema social que para él era el comunismo o socialismo, donde llegar a un sistema donde no existan clases sociales, es decir, que no haya división de clases, que no haya una burguesía con los medios de producción y un proletariado sin nada,
sino que seamos todos iguales. Esa era la pretensión de Marx, que llegó a ver algo así en la Comuna de París. Suponete que hubo un escaso tiempo donde los obreros tomaron ahí el poder en Francia, en París, pero bueno, fueron lamentablemente reprimidos y no pasó a mayores. No llegó a ver la Revolución Rusa, Marx se la perdió. Pero bueno, toda su vida se dedicó a analizar el capitalismo y a buscar formas de superarlo en otra sociedad. Por eso él creía que el proletariado era el sujeto revolucionario que iba a traernos la sociedad comunista donde no hubiera diferencias económicas. Bueno, eso hasta ahora no terminó de pasar, aunque hubo muchas revoluciones socialistas en el mundo, pero es un debate que lo debatiremos en otro capítulo porque podemos estar horas hablando. Lo que sí, Marx es el mejor analista del capitalismo. Perdón. De hecho, muchas de las cosas que él dijo hace mucho tiempo siguen pasando actualmente y van a seguir. Pero hay una frase que es muy importante de Marx, y perdón que me estoy extendiendo un poco con el tiempo, porque la idea es no pasar de los 5 minutos, pero ya avancé y yo si sigo diciendo esto se me va más el tiempo todavía. Pero hay una frase que está muy buena de Marx para entender toda su teoría y su historia, que es la que dice la tesis 11 sobre Feuerbach, que se escribe Feuerbach, donde Marx dice: los filósofos han interpretado de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, que era un sociólogo que estaba preocupado por usar la ciencia como una herramienta para transformar la sociedad, porque no le gustaba lo que veía. Él estaba en Inglaterra cuando sucede la Revolución Industrial y veía cómo los capitalistas explotaban sanguinariamente a niños, mujeres embarazadas, hombres, ancianos. Todo el mundo tenía que trabajar 16 horas por día. No había jubilación, no había seguro de vida, no había la licencia por embarazo, no había nada. Todo eso se logró con la lucha obrera, o sea, porque siempre dicen, no, la lucha obrera no sirve para nada, no sirve de ser padre, no sirve de nada. Sin embargo, o sea, las 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo, todas esas cosas se lograron porque hubo un montón de obreros y obreras que salieron a las calles, que protestaron, que se bancaron los tiros, los gases, etcétera, etcétera. No es que de repente un gobernante bueno dijo, ay, pobrecito los obreros, les voy a dar algo. No, sino que hubo una lucha social muy fuerte, lo que les decía al principio, la lucha de clases. O sea, la historia de la humanidad para Marx es la de la lucha de clases. Y bueno, las cosas que vaya, el cambio social va a depender de eso, de cómo se muevan las clases sociales. Pero bueno, creo que por hoy ha sido suficiente, así que vamos a estar viendo más de Carlitos Marx en los sucesivos videos. Ya vimos Durkheim, ahora estamos con Marx. Después seguramente haremos alguna relación entre ambos y lo vamos a meter a Max Weber, que es el tercero ahí en Discordia. Y bueno, espero que no se les haya resultado muy largo y que estén pasando más o menos bien la cuarentena. Y ojalá que nos veamos cuando vuelva la normalidad.